Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Venga Miedo, Diable Hechizo. Eso sí, creditazos al buen Jinzo que se cocinó esta recetita. Pero disclaimer, este es un mazo que está dentro de lo que sería Funcito o Rogue. Esto va a depender enteramente de qué es a lo que te enfrentes, pero no esperes aquí que subas a Cog con facilidad. No obstante, para que entiendas todo esto, vamos a hablar una vez del mazo. Primero que nada, lo Diable Hechizo ya saben que es un engine que nos va a ayudar con rituales. Te pueden andar buscando las piezas y encima se quedan en campo, sirviéndote de tributo para los mismísimos rituales. Lo único que tienes que tener en cuenta es que estos te van a capar el deck extra, así que no vas a poder acceder a nada del deck extra mientras ellos estén boca arriba. Y en cuanto a lo Vendread, y la razón de llevarlo es por dos. Primero que nada, Ejecutor de Venga Miedo. Esta carta mientras esté en el campo va a ser inseleccionable el resto de cartas que controles. Y de hecho, si dejas dos juntos, pues no pueden seleccionar directamente nada. Y si bien tenemos cosas como Eclipse o cosas como Droplet, el tema es que también protege otras cartas tuyas como tus magias o trampas, haciendo que el rival, pues, aunque abra Tifón de mano inicial, no te pueda quitar cosas como Mundo Zombie. Y ya tendría que directamente tener Tifón más Droplet o Eclipse para poder quitártelo. Por lo mismo, si el rival es débil a Mundo Zombie, empiezas con una ventaja bastante chida, mientras que si no le afecta a Mundo Zombie, también vas a quedar como un payasito. Y es ahí donde radica un poco el por qué les digo que es un Funcito tirando a Rogue. Dependiendo del enfrentamiento, puede que seas el terror del rival, como también puede que no le llegues a molestar. Y aquí es donde tú me dirás, bueno, muy bonito hablas de Mundo Zombie, pero ¿y cómo lo busco si no llevo Banshee? Y aquí es donde viene creación de un diorama. Si te invocas por ritual con esta habilidad, te puedes añadir un campo desde el deck, pero eso sí, tienes que devolver una carta de tu mano a el deck por lo mismo. No obstante, con esto, más las protecciones que te da Ejecutor de Venga Miedo, el rival si es débil a Mundo Zombie y aunque tenga Tifón pues no se lo va a poder quitar. Súmale a esto que la gente ya sabes que no lee y a veces se pueden intentar seleccionar a ti y solamente van a poder seleccionar sus propias cartas haciendo que pierdan recursos a lo tonto. Pero si eso fuera todo pues sería bastante triste, ¿verdad? Y aquí es donde viene en realidad la verdadera sinergia interesante. Origen Revenga Miedo, que es la magia ritual de los Vendread, te permite hacer ritual de tus cartas que también estén en cementerio. Y para pagar el costo de esto puedes tributar como cualquier magia de ritual. Pero también puedes desterrar del cementerio cartas zombie. Y si bien el hechizo no es zombie, como tienes Mundo Zombie buscable, pues obviamente puedes utilizarlos de comida para tus rituales desterrándolos del cementerio con Mundo Zombie puesto en campo. Y por lo mismo ahí es donde ya empieza a agarrar fuerza, pero vuelvo a repetir que enteramente dependerá si el rival es débil a este campo o no. Aunque no lo crean, muchas estrategias se ven interrumpidas por este. Speedroll le molesta, incluso a cosas como Shadow porque no pueden acceder a Artemis, entre otros. Así que es un mazo que igual yo te diría que tengas cierto cuidado si te lo llegas a cruzar. También un par de pluses es que recuerden que Sauravis es un buen target para bajar por ritual. Y el Beaufort también un poco de lo mismo, y por lo del hechizo son bastante accesibles. Y para rematar la última sinergia, recuerden que el Salvador a Venga Miedo si batalla puede tirar cualquier zombie del deck al cementerio. Así que con Mundo Zombie buscable, pues tiras Valerdroch y ya tienes a un negador de monstruos o que puede desterrar. Entonces, en realidad está bastante divertido y estás buscando una manera de jugar Vendread. Creo que esta versión en realidad el Jinzo se mamó muy bien por pulirla de esta manera. Está interesante, sabe lo que va, sabe que puede ganar a lo que gana o puede perder también contra algunas cosas. Y ya está, no te puedo decir que es meta ni nada porque sería mentirte. Las versiones con Fleur que me han ido dateando por ahí que han probado. En turno 1 puede ser campos chidos, pero depende completamente de las manos y lo mismo le ocurre un poco a esta. Recuerden que al no tener una habilidad propia, la consistencia depende enteramente de cómo termines robando. Así que como siempre tengan mucho cuidado por qué es lo que esperan de cada mazo a pesar de todo lo que ya les he dicho. Ahora vamos a hablar un poco de las cartas y el resto ya en la repetición. Bueno gente, ahora sí entramos en las cartas. Sauravis, recuerden que es una hand trap que es buscable con preparación de rituales, te va a ayudar a jugar más tranquilo porque niega selección y sumado a esto si lo llegas a bajar recuerda que niega invocación, lo cual siempre viene bien contra distintos mazos como veremos en la repetición. Beaufort, hand trap también, pero cuando te pegan directo le niega el efecto al monstruo del rival, lo deja inutilizado directamente. Y sumado a esto, recuerden que también si lo invocas es una compulsory con patas y él también se devuelve a la mano, así que premio doble. Ejecutor, carta que mientras esté en el campo el rival no puede seleccionar otra cosa, haciendo que cosas como tifones u otras vainas no puedan seleccionar Mundo Zombie. Y si este es mandado al cementerio te va a añadir una carta Venga Miedo. Luego ya tenemos a Calicieno, a este lo puedes revelar, mandar al cementerio una carta de tu mano al cementerio e invocar de modo especial un Diable Hechizo desde el deck. Es bastante bueno por lo mismo, aparte te puede ir tirando algunas piezas en cementerio y como tenemos cartas zombies, perfecto.
Luego tenemos a el Señor de la Batalla. A este no lo vamos a llegar a invocar como tal, va a depender un poquito de la mano generalmente, pero la razón de llevarlo es porque es primero carta de arquetipo, así que el ejecutor te lo puede andar buscando cuando es mandado al cementerio. Segundo, preparación de rituales también te lo puede añadir. Y como queremos activar nuestra habilidad y necesitamos devolver cartas de la mano al deck para poder añadirnos un campo, pues por lo mismo siempre viene bien un nivel 7 de arquetipo. Vale, otro 8, lo tiras al cementerio con el enlace, o incluso lo puedes utilizar de material de ritual porque es nivel 8 al igual que el ejecutor. Y con esto ya lo tienes en cementerio y se va reviviendo solo, y con el mundo zombie protegido pues va a estar de chill. Tenemos las velañecas, que esta es como la contraparte de Talismandra. Ambos pueden revelar una carta en tu mano. La velañeca, una magia de ritual, mientras que el Talismandra, un monstruo de ritual. Y si lo haces, se van a invocar ellos mismos y del deck otra carta Diable Hechizo. El tema es que para que ellos disparen tienen que ser invocados desde el deck, así que si caen de la mano no disparan efecto, pero lo que traigas del deck sí. Y lo que traigas del deck dispara efecto. Velañeca te va a añadir una magia de ritual, mientras que Talismandra te añade un monstruo de ritual. Así te vas generando recursos. Manju, a la normal buscamos cualquier pieza que necesitemos, está bien por lo mismo. Droplet para poder negar, de vez en cuando viene bien. Aparte tenemos zombies que en cementerios también. Preparación de rituales para hacernos más unos y reciclar nuestras magias de rituales del cementerio. Un tifoncito para terminar de amarrar. Igual somos algo débiles a staples y poder llevar una que otra al menos entra. Aunque si sientes que la consistencia te merma, quítale las staples y ya está. Origen, revenga miedo. Esta es la que te permite invocar por ritual a tus monstruos Beendria. Eso sí, vas a tener que utilizar monstruos del campo de tu mano, pero que también puedes desterrar zombies del cementerio. Así que con mundo zombie todo se vuelve material de comida. Recuerden que también el cementerio te puede proteger de la destrucción de uno de tus Vendrat, así que bien. Mundo zombie, tu win condition directamente, esto es lo que molesta al rival, si no le afecta ya perdiste muchísimo de tu poder, entonces ten bastante cuidado. Luego tenemos evolución venga miedo. Esta magia ritual tiene algo curioso y es que aparte de poder utilizar cartas de la mano del campo, te deja mandar desde el deck un monstruo venga miedo que tenga el mismo nivel de la carta que quieres invocar de tu mano cementerio, haciendo que generalmente el costo de tus rituales sea medianamente gratis, aunque eso sí van a ser destruidos durante la end phase del próximo turno. La magia de hechizo comienzo, magia de ritual, que mientras que utilices a los Diable Hechizos te va a funcionar. Y en cementerio tiene un efecto que te permite mandar al cementerio un Diable Hechizo desde tu mano campo boca arriba para invocar otro Diable Hechizo desde el deck. Y TTH para amarrar. ¿Por qué TTH de todas las staples a uno? Porque a veces los Diable Hechizos se te puede quedar en campo y cuando quieres despejarlo, TTH te quita una carta tuya y otra del rival si lo necesitas. Si no, pues dos del rival y ya está. Tingirsu, porque tenemos niveles 8, manda al cementerio, protege, Zombie Stain para pegar, está bien, puede negar igual si cumple sus requisitos. Un icono para devolver, el Unchain porque se puede. Salvadora venga miedo, cuando cae te recicla una magia de ritual del cementerio que sea del arquetipo. Aparte con la batalla manda un zombie al cementerio si tiras Valer Troch. Luego Nightmare para amarrar y la Zucker porque somos zombies. Y ya estaría, recordatorio, este es un funcito tirando a rogue deck, no esperes que te lleve a cojo ni nada similar. Como veremos en las repes contra algunos mazos que también son del mismo nivel como rogue, puede llegar a papearlos. Pero sobre todo somos dependientes de que el rival pues sea débil a mundo zombie. Si no, ya perdimos bastante poder, no te voy a vender el humo, es como es y ya está. Así que vamos de una vez. Pero vamos contra otro Bakura. Y eso sí, créditos al buen Jinzo, que es el que nos va a ayudar con este videaxo. Y esta creo que va a ser la repe que mejor te va a mostrar todo lo que puede hacer el mazo. Muy bien, le toca al rival, intercambio demoníaco. Tiene a el Unchain. Devuelve, roba, activa de nuevo, devuelve, roba. Tiene prisión, se añade aruja, perfecto, coloca carta, activa aruja, revienta, cae al campo, trae carta. Sarama coloca, revienta, trae carta de nuevo. Rabia y coloca carta, un campo clásico. Nosotros revelamos nuestra magia de ritual y cae el campo la velañeca. Traemos Talismandra y nos añade al Sauravis. Ahora sí ya podemos jugar alrededor de selecciones, todo tranquilo. Si se enfrentan a este mazo, de hecho tengan cuidado porque Sauravis es buscable, aunque siendo sincero es un poco difícil predecir en qué momento jugar con selecciones, ya que puede tener Sauravis ya en mano inicial, así que bueno. Normal del Manju, tenemos Ejecutor, Revenga Miedo. Muy bien, activamos ya el hechizo comienzo y tributamos. Vamos por el Ejecutor. Solo a él se le puede seleccionar, al resto de cartas que tenemos no. Activa Rabia, pero tenemos Sauravis. No obstante, él tiene cámara y con eso va a revivir al Abominable, va a descartar y va a destruir. Lo cual, pero hay un problema. Al ser mandado al cementerio dispara efecto, así que no molesta para nada. Tenemos origen y tenemos preparación de rituales. Buscamos a nuestro asesino y reciclamos nuestra magia. Activamos la habilidad, devolvemos carta y tenemos mundo zombie.
A partir de ahora se viene lo chido, porque evolución venga miedo nos va a dejar tirar al cementerio y de esta manera hacer invocación por ritual. Origen nos va a dejar desterrar cartas para nuestra invocación por ritual, y con mundo zombie esto hace que podamos utilizar otro tipo de cartas fuera del arquetipo. Vamos por el Salvador a venga miedo, podemos reciclar nuestra mágica y esta se va a poder seguir activando porque recuerden que mientras tengamos para desterrar del cementerio ya está. Y aquí es donde viene la sinergia tanto de la habilidad como del mazo con lo diable hechizo. Generalmente lo diable hechizo no vendría tan perfecto, pero en el momento en que tenemos mundo zombie pues ya podemos empezar a utilizar monstruos zombie. Y como lo diable hechizo generalmente no va a ser zombie, pero con el campo sí, pues ya está. En fin, pegamos, podemos mandar a Valer Droch y de esta manera ya viene la fiesta. Pegamos 1, pegamos 2, pegamos 3. Y si él sobrevivía el siguiente turno tenemos Valer Droch. Pero más importante aún, recuerden que al tener doble ejecutor revenga miedo, uno de ellos va a hacer que solo lo puedan seleccionar a él. Y dos van a hacer que no puedan seleccionar nada. A fin de cuentas, uno proteja al otro y de esta manera ya tenemos un lock de inseleccionabilidad. Perfecto. Bueno gente, lo vamos contra una ring. Nos va a tocar ir primero. Muy bien. Eso sí, aquí vamos a ver también un poco la debilidad del mazo, en parte porque hay un lock que no tenemos manera de quitar a diferencia de las versiones de Fleu. Pero bueno, preparación de rituales. Tenemos ya el hechizo Cali 100. Vamos a revelar, descartar a Valer Droch e invocar la Velañeca. Esto siempre viene bien, de hecho no me sorprendería que aparezca algún loquillo que haga alguna combinación rara con Orcus. No lo recomiendo, porque te vas a bloquear de leg extra generalmente, pero pues ya saben cómo es la gente. En fin, activamos comienzo. Vamos a hacer lo que es Sauravi. Y con nuestra magia en cementerio vamos a mandar al cementerio la Velañeca para traer Talismandra. De esta manera tenemos ya el hechizo comienzo en mano de nuevo. Talismandra nos añade lo que es al ejecutor. Vamos a activar evolución, tirar al cementerio el ejecutor. Va a caer lo que es el ejecutor al campo. Y podemos activar creación de diorama. Probamos, devolvemos, colocamos y ya está. Tenemos una negación de invocación, tenemos mundo zombie que en general llega a molestar a varios mazos y protección a selección, aunque a este sí lo pueden seleccionar. Está bien, campo decente. Tristemente Valer Droch no pudo invocarse, no porque no tengamos sus requisitos, sino que nos tapamos los espacios y ese es un problema que sí tiene el mazo. Justamente radica mayormente su debilidad. Ni modo, el vato tiene su viento bruja, va a bajar y va a hacer el combo clásico. Nos bornea, baja campana helada y va a ir a hacer un 5. Campana del invierno llega. Activamos a Bravis, le negamos la invocación, así que ya está, pierde su carta y no puede utilizarla. Él va a bajar de modo especial otro extender más y va por campana de diamante. Muy bien. Nos bornea, nos va a apuntar, pero pues Sauravis puede proteger. Ya está, ¿para qué haces eso, hijo? Ni modo, no obstante, él tiene su habilidad, puede devolver y añadir. Tiene la campana, otra vez. Con esto, revela, devuelve con su habilidad, tiene la campana helada en mano, va a pegar, nos quita carta y nuestra carta explota, por cierto. No obstante, tenemos Tifón en Drawface, le apuntamos a su carta y Valer Droch puede invocarse. Como recordatorio, eso sí, el vato, primero que nada, todas sus cartas son zombies, así que no podía hacer necrofusión. Segundo, pues que Valer Droch va a volver. Y tercero, esta carta, campana de ventiscas, solo se puede activar en main phase. Aquí lo que sí él debió haber hecho desde un principio, posiblemente, era tener su carta y en vez de hacer esto, hacer lo que es un cristal. Eso tal vez hubiera sido mejor en ese aspecto. En fin, le quiero apuntar a nuestro mundo zombie, pero obviamente se lo vamos a negar y ya está. Posiblemente esto es lo que intentaba hacer y por eso fue por él. Campana helada, llega al campo, activa su habilidad, puede invocar desde el deck y tiene Fuki también. Activamos Valer Droch, nos vamos a quitar su carta y él escapa. Tiene una lanza encima, me llevan los changos. Va a ir por Clearwing y al menos al final llegó a ir por Crystal, así que tampoco quedó mal del todo. Pega, se bufea y ya está. Valer Droch en cementerio, se va a invocar pero lo va a negar. Me llegan los changos, al final tanto nos preocupamos por el rival y deberíamos de preocuparnos por nosotros. Pero aquí viene lo chido del mazo. Activamos Manju y tenemos Origen. Y solo tenemos esa carta en mano. Y presta atención a lo que va a pasar. Activamos Origen y podemos hacer ritual desterrando del cementerio zombies. Y con mundo zombie, lo diable hechizo también cuenta. Muy bien, vamos a ir por ejecutor revenga miedo. Hacemos enlace Salvador. Salvador a la caída puede reciclar una magia de ritual. Y aquí vamos de nuevo. Desterramos, vamos a hacer al ejecutor revenga miedo.
Pegamos, tiramos al cementerio Valer Droch, nerfeamos ese cristal. Porque recuerden que el Salvador no tiene nivel, así que este no se va a bufear. Y luego podemos pegarle directo. El siguiente turno va a revivir. Y recordatorio que esta carta evita que seleccionen a otras, haciendo que esté protegido cualquier otra vaina. Así que bien. Bueno gente, duelo vamos contra un Bones. Este es el duelo de derrota. Aquí vamos a ver un poco que el mazo en realidad puede no estar tan mal como uno llegaría a pensar. En realidad es un funcito, pero que a veces se comporta mejor de lo que parece. El problema es que ya contra un deck meta cambian las cosas. Y hay una carta que este deck tiene que nos va a hacer un counter asquerosísimo, que es Necrovalley, obviamente. Revela, activa la habilidad, baja el esqueleto, baja normal, hace la Ángel después de haber hecho Alucard, recicla carta, perfecto, tiene todo, tiene el campo y coloca 3. Imitación Fantastruco, pone boca abajo y listo, nos toca. Tenemos Diablo Hechizo, revelamos Ejecutor, cae al campo, invocamos la Velañeta. Tenemos Evolución Venga Miedo en mano. Activamos, mandamos al cementerio del deck para hacer ritual y tenemos al Ejecutor. Con este muchacho el resto de nuestras cartas se hace inseleccionable, pero tiene línea de fusible y justo para nuestra mala suerte invocamos en su línea. Ni modo, lo revienta, lo bueno, igual buscamos cartas, así que da igual. Y vamos a activar la habilidad. Mundo Zombie, con esto es como se combinan ambos mazos, ya que gracias a Mundo Zombie podemos utilizarlos de material. Se activa Origen, tributamos y vamos por Ejecutor. Llega al campo, hacemos Normal Manju, añadimos y tenemos Sauravis. Tristemente para el rival, aquí ya es demasiado tarde. Utilizamos ambas cartas, vamos por el Salvador, venga miedo. Él activa Dinomichus, pero ya no puede detenernos como tal y con Sauravis pues simplemente negamos y listo. Reciclamos nuestra magia origen, pero aquí es lo que nos llegó a matar y obviamente esto sí te digo que te va a hacer pedazos. Necrovalley, ya está. Si esto no hubiera ocurrido, tendríamos origen para hacer ritual utilizando cartas incluso del cementerio. Sumado a esto, el Salvador a la hora de la batalla va a tirar Valer Droch, como vamos a hacer ahorita. Pero tristemente Valer Droch ya no puede revivir y nos fregó bien feo. Pero de todas maneras nos comimos dos interrupciones bastante claras y pues el mazo en realidad puede llegar a aguantarlas. El problema es que aquí pues ya bueno, Necrovalley para el río como dirían por ahí mis panos. Ni modo, invitación Fantastruco de parte del rival, coloca carta y ya estamos bien fritos pescaditos. Encima es de los que lleva el lancero, así que ya no tenemos nada. Dullahan nos baja el ataque, va por un ángel, se añade carta y luego va a ir por el lancero descartando. Pega, no podemos activar efectos tristemente, así que ni para nerfear el ataque. Y ya con esto sí sacamos boletito. Pega 1, 2 y se acabó. Entonces el mazo está bien como un funcito que de hecho no te va a salir de todo tan caro si ya tienes preparación de rituales porque lo Vendred está por chips. Pero en general este tipo de cartas sí te van a hacer pedazos, entonces ten mucho cuidado si vas a por él. Bueno gente, de lo vamos contra un Dumont. En este campo vamos a ver un poco del turno 1. Ya sabrán que igual el mazo no es meta ni nada parecido. Esto ya se les habré dicho más claro que nunca. Pero hay algunas cosas curiosas que a veces la gente no sabe. Así que presta atención que se pone interesante. Empezamos con Talismán, revelamos al Sauravis, cae al campo. Tenemos Velita, Velita añade mágica. Perfecto. Activamos comienzo, bajamos lo que es Beaufort. Y tenemos preparación de rituales. Añadimos el ritual, reciclamos nuestra mágica y lo bueno con esto es que podemos activarla de nuevo. Muy bien, llegamos a bajar a un Sauravis. Y ya está, eso es todo, sí, pero hay aquí algunas cosas que posiblemente no conozcan. El vato va a activar la habilidad, va a bajar al cetro. Baja lo que es el sabio, perfecto. Voltea, voltea, tiene el cetro, añade carta. Beaufort va a levantarle carta para interrumpirlo, pero el vato tiene cáliz. Muy bien, va a tirar el cáliz, lo cual graciosamente no era necesario y hubiera sido mejor que se lo guardara para el Sauravis. ¿Por qué? El vato está confiado por una razón, va a ser Delteros. Y sí, a Delteros tú no le puedes encadenar nada cuando invocas un monstruo. Con lo cual el vato activa la balanza, bueno, activa la habilidad, trae la balanza, tiene el arranca, perfecto. Y de esta manera va a ir por Delteros. ¿Qué es lo que pasa? Sauravis dispara efecto y se levanta la mano y negamos la invocación. Y lo que ocurre aquí es muy sencillo. Delteros especifica que tu adversario no puede activar cartas cuando invoques uno o más monstruos de modo normal o especial. Nosotros estamos negando la invocación, con lo cual esto ocurre antes de. Así que no, Delteros pues sí puedes interrumpirlo de esta manera. Ni modo, el vato no lo sabía. De hecho, yo me había olvidado completamente de eso. Pensé que era simplemente que no se puede negar su invocación ni activar nada en respuesta, pero no. Le pegamos, colocamos carta, le toca, tiene la habilidad de nuevo. Perfecto, revela.
baja uno, trae a otro, voltea, tiene el sabio también y va a ir por vigía. Lamentablemente, como ya perdió Delteros, pues ahora sí no tiene algo que a la caída no sea afectado o bueno, irrespondible. Eso sería la respuesta. Va a activar TTH en respuesta, lo cual está bien, pero tenemos a Sauravis, con lo cual da igual. Le negamos la selección, se devuelve la mano y su carta también. Perfecto, robamos, colocamos nada más. Igual somos un mazo de rituales directamente, a veces podemos tender a briquear. Ni modo, le dio nuestra droplet y tiene otra carta. Me llevan los changos, trae la carta, solamente le quedaba la silla. Tristemente ya no tiene más niveles 4, perfecto. Pega, nosotros preparaciones de rituales y ahora sí ya sacó boleto. Activamos creación de diagrama porque hemos hecho una invocación de ritual. Podemos devolver carta y tenemos mundo zombie. A partir de aquí podemos empezar a activar ya nuestras magias de rituales Vendread, pero el vato ya tiró la toalla. Lo importante de aquí es entender que el efecto de Sauravis en realidad es más fuerte de lo que parece. Negar invocaciones, siempre lo digo, que es bastante molesto. La gente a veces no entiende por qué. Bueno, aquí hay una razón bastante clara. Bueno, gente, lo vamos contra un Zora Perse. Lo que sí, aquí se va a terminar ganando por tiempo, pero ambos ya habíamos metido todas las cremas a la hamburguesa, por así decirlo, porque se quemó todos los recursos. Muy bien, empezamos. Tenemos Velañeca, revelamos su origen, cae al campo e invocamos Talismandra. Talismandra nos añade Ejecutor. Perfecto, normal Manju, tenemos evolución Venga Miedo. Se activa, vamos por ritual y tenemos al Ejecutor. Preparación de rituales nos añade lo que es el Sauravis y nos recicla carta, así que tenemos nuestra magia de ritual. Activamos creación de diorama y con esto tenemos lo que es Mundo Zombie. Utilizamos ambas cartas, vamos por el Salvador a Venga Miedo. Ahora activamos origen, que recuerden que justamente aquí viene la interacción. Mundo Zombie nos deja utilizar los diablo hechizos como si fueran material porque son considerados zombies. Muy bien, con esto tenemos al Ejecutor, el Salvador y ya está. Entonces, ¿y ese campo qué? Ya les habré dicho que esto depende mucho del enfrentamiento. Mundo Zombie está protegido a tifones y otro tipo de vainas. Sumado a esto, tenemos el Salvador, que ni bien entra en batalla va a tirar Valer Droch. Así que bien, le toca al vato, tiene lagarto. ¿Y qué ocurre? No puede hacer Artemis. Artemis se hace con solamente Spellcaster, con lo cual no le queda de otra que fusionar nada más y hacer Winda. Eso sí, obviamente le molestó. Lagarto tira lo que es Wendy al cementerio y tiene cuerpo spin. ¿Cuál es el detalle? Recordatorio, recuerden que Winda también le afecta el mismo, así que ya no puede seguir invocando. El vato va a voltear, tiene cuerpo spin y va a ir por lo que es la fusión. Perfecto, coloca carta y listo. Ahora, él pudo haber traído lo que sería dragón e intentar levantar solamente al ejecutor. Al Salvador no puede. ¿Y qué ocurre? Si le pega al Salvador por intentar ganarnos ahorita, simplemente mandamos Valer Droch y ya está. Haciendo que esté en una situación complicada. Aprovechamos, Salvador pega y manda Valer Droch al cementerio. Le reducimos el ataque a esa Winda y eso sí, recicla carta. De todas maneras ya tiene la Shadow Fusion y sabe que no lo vamos a matar rápidamente, así que bien. Vamos a pegarle y activa Resh. Lo pone boca abajo, se voltea y de esta manera tiene otra Shadow Fusion en la mano. Muy bien, quiere generar más recursos, lo cual no creo que esté mal. Valer Droch eso sí vuelve y él activa Poder Teje Sombra. Recupera su Winda, destierra, va por ella. Otra vez nos quita Valer Droch y tiene fusión sombrañeca, pero recordatorio, aquí viene lo que les dije hace un rato. Él tiene la Constructor y tiene dragón. Quiere apuntarle a Mundo Zombie, pero Ejecutor evita que el rival seleccione nuestras cartas. Y si el rival no está atento a eso, que créeme que esta es la mayor ventaja que tiene el mazo, que la gente no sabe cómo funciona, se va a tener que apuntar él solo. Ni modo, se apunta a su propia carta y Constructor tira al cementerio. Perfecto, tiene la Wendy y tiene lo que es Resh en cementerio. Va a pegarle a lo que es el Salvador y este debería de explotar. Pero nuestra magia en cementerio origen nos protege de destrucción. Entonces el Salvador se queda en campo y manda al cementerio otra pieza más de las que necesitamos. Se termina estampando esa Constructor, ni modo, se recicla lo que es Resh, pero al menos nos aguantamos un poco. Lo malo, ya no puede volver a reducir el ataque al monstruo del rival, así que ahora sí Winda se lo quita por batalla. Ya no más mileos ni nada, encima la Winda se quedó en el campo y eso sí nos molesta, ni modo. Vamos a pegar nada más porque no podemos invocar más de modo especial por culpa de la Winda, ya que Valer Droch se invocó. Está bien. Activa Cisma, pero ¿qué pasa? Esa Winda ya no la puede reciclar. Y por lo mismo, ya no tiene cómo quitarse a Valer Droch con lo que es Cisma. Y ahora tiene que lidiar con un mundo zombie protegido a selección más lo que es el Valer Droch.
Ni modo, hace la Constructor y tiene que entrar en batalla porque si no dispara Valerdroch, pero tristemente, pues como saben, esta carta vuelve. También recuerden que en el momento en que se quitó al Salvador Avengamiedo, ya no tenemos cartas del deck extra. Se ve azulito, pero recuerden que es un pinche ritual. Muy bien, activamos Normal de Manju, buscamos carta y encima Valerdroch dispara. Nos quitamos esa Constructor. Tenemos lo que es Origen. Vamos a hacer Dingirsu porque sí, el mazo puede hacer varias cosas que el rival muchas veces no se va a esperar. Le apuntamos a una, resulta que era la fusión Sombrañeca. Si fusiona, le quitamos la fusión y ya está. Y activamos Origen. Podemos utilizar cartas de la mano o cementerio. Recuerden que se van a considerar zombies debido al mundo zombie y listo. Con esto accedemos a nuestra carta y vamos por otro Salvador Avengamiedo. Lo mejor de todo, reciclamos lo que es Origen. Muy bien. Activamos Origen, seleccionamos en cementerio y desterramos del cementerio porque todo es considerado zombie. Incluso nuestro Sauravis, que es dragón, o el Manju, que es hada. Perfecto, generamos recursos otra vez, estamos protegidos, tenemos Dingirsu y colocamos carta. Él va a fusionar y va a ir por Wendigo, una carta que está bien ahorita mismo porque recuerden que se hace indestructible por batalla. Eso sí, vamos a pegar primero con el Salvador. Sabemos que se va a hacer indestructible por batalla, así que vamos a pegarle con Salvador para generar cementerio. Muy bien, ahora sí le pegamos, pero dicho y hecho, Wendigo se puede proteger con su efecto y ya está. Estamos bastante apretados de tiempito, Sisma se activa, destierra y va por una Constructor. Pero importante, ya quemó la habilidad, tiene una Constructor, dos Constructor y Winda. Esta es su última Constructor, estamos apretados de tiempo, ambos también. Gota se activa, manda al cementerio todo y nos apaga el campo y eso sí nos molesta porque Dingirsu quedó negate. Ejecutor también y Salvador también. Y ahora sí Dragón puede destruirnos Mundo Zombie. Nos quita Mundo Zombie, va por Controlador de Gravedad. Y aquí es donde ya el tiempo le terminó ganando al rival. Tengan en cuenta que va a reciclar Resh y todo, pero ya no tiene realmente nada que revivir exceptuando Wendigo, diría yo. Entonces, a este punto puede seguir lupeando. Pero si nos llegamos a barrer su campo, ya está. ¿Por qué hago mención de esto? Porque pega, levanta y se le acaba el tiempo. De todas maneras, podrían considerarlo una derrota si gustan. No hay ningún problema porque ciertamente aquí solo llevamos un mundo zombie. Entonces sí se ponía medio canijo el asunto. Y habíamos perdido Valerdroch. Entonces, como les dije en un principio, ya habíamos tirado todo. De ambos lados. De parte del rival y de parte de nosotros. Pero pues el tiempo terminó jugando a nuestro favor, porque obviamente jugar Shadow es más complicado y por lo mismo pues nada. Bueno gente, duelo, vamos contra una Ring. Aquí nos toca ir segundos. No va a dejar el mejor campo, pero lo importante de esta repe es ver el tema de las selecciones y por qué les digo que nuestro ritual en realidad está bastante chido dependiendo del match. El vato tiene lo que es Wing Witch, baja el 5, baja la 3, va por Viento, Bruja, Campana, activa la habilidad, se busca la Hand Trap, excelente, coloca dos cartas, se activa su otro efecto, trae una vez el túnel para cortarlo y no robarlo después y listo. Nos toca a nosotros, tenemos Evolución Venga Miedo. Utilizamos al Valerdroch como material de ritual para bajar al Ejecutor. Se activa Preparación de Rituales, tenemos el hechizo Calicieno y tenemos Evolución. Calicieno revela, descartamos carta e invocamos lo que es la Velañeca. Muy bien, se activa el efecto, tenemos el hechizo Comienzo, perfecto, activamos, vamos a hacer ritual, tenemos lo que es Sauravis. Y el vato va a activar Campana Ventisca. Descarta la punta de nuestra carta para destruir, pero solo puede seleccionar al Ejecutor. Muy bien, Ejecutor nos añade carta, Origen Venga Miedo, nosotros activamos el hechizo Comienzo, tributamos, tenemos lo que es Talismandra, God, y ahora Talismandra nos añade lo que es Beaufort, y otra vez ya tenemos cartas en manito. Activamos Origen, utilizamos el cementerio y del campo para ir por el Ejecutor, y con esto ahora sí activar Diorama. ¿Qué ocurre? Activamos y mira a lo que siempre voy desde un principio. El rival quiere activar Tifón, pero no puede seleccionarnos. ¿Qué tenía boca abajo? Ciclón, pero no puede seleccionarnos tampoco. No sé si pensaba que solamente era indestructible o algo así, o evitaba que seleccionaran con destrucción, pero nada. Ni Tifón ni Ciclón te van a quitar mundo zombie, por eso mismo puedes estar tranquilo a menos de que te duerman al Ejecutor. Pero a grandes rasgos, esto, y si el mazo es débil del rival a estas cosas, pues ya está. Perfecto, le pegamos, pero recuerden que su carta es indestructible por batalla porque fue hecha con la brujita 3, la campana del hada. Bueno, Valerdroch llega al campo y a partir de aquí estamos más de chill.
El activa efecto, pero Valerdroch le va a quitar cartas. Se va a añadir campana helada e igual esto se pone un poco peligroso porque puede caer y utilizando ambas cartas puede ir por Clearwing. Campana helada lo va a hacer indestructible por batalla y va a llegar a Crystal. Me llevan los changos, ya se puso feo el asunto. Se va a hacer indestructible, pega y gana daño. Lo bueno, nuestra magia de ritual nos va a proteger y con eso nos compramos el turno. Utilizando ambas cartas vamos por Dingirsu. Activa, pero no le queda de otra que negar. Lo bueno, Dingirsu se puede proteger, ya está. Y ahora sí hacemos normal manjo. Buscamos lo que es origen. Vamos a utilizar ambas cartas. Vamos por el Salvador. Salvador nos recicla lo que es evolución venga miedo. Activamos lo que es origen. Seleccionamos e invocamos por ritual. Muy bien, pegamos con Salvador y mientras que tiramos pies al cementerio, al cristal te lo quita. Pegamos directo y esto es duelo. Entonces, mucho cuidado con querer tifonearle a este mazo en particular lo que es Mundo Zombie porque no se va a poder. Bueno gente, duelo, vamos contra un Jaden. Esta también va a ser de derrota. Es siempre cuando el mazo tira más a Fun y a Rodek, me gusta traer un par más porque así la gente no se come el humo ni nada parecido. Esto ya lo dije en el inicio del vídeo, pero de todas maneras la gente igual se enterca a veces o pasa solamente a las repeticiones y ya está. Nosotros tenemos evolución, utilizamos Valerdroch para hacer nuestro ritual. Y terminamos turno. Tú me vas a decir, oye, pero al menos se activa la habilidad, bro. Así tenemos Mundo Zombie y tenemos lo que es Valerdroch en el campo. Y es algo que de hecho podríamos haber hecho, pero... Como es Giro y los Giro a veces se confían, vamos a en este caso simplemente pasar. El vato va a descartar, va a tener lo que es el Armed Dragon, tiene la polimerización, tiene la super puerca. Voltea, descarta, revienta, ejecutor, nos añade carta, tenemos el origen revenga miedo. Activa la Miracle Fusion, destierra, invoca, añade y añade. Perfecto, roba 2, descarta 1. No tenía tampoco más materiales para seguir fusionando, por cierto. Pega 1, va a pegar 2, pero teníamos Beufor. Y nos compramos el turno, tenemos 2 cartas y ahora agárrate. Activamos preparación de rituales, añadimos lo que es el señor de la batalla, reciclamos también lo que es evolución venga miedo. Excelente, creación de un drama, añadimos el campo y devolvemos. Mundo zombie se activa, tenemos evolución. Vamos a mandar desde el deck al cementerio porque también de hecho dependiendo de la magia ritual puedes mandar desde el deck los materiales, que creo que eso no lo llegué a explicar. Y vamos ahora sí por ejecutor. Tiene librito, nos duerme, está bien. Y a buena hora que lo hizo, porque íbamos a invocar otro y si llegaban los dos ya éramos intarjeteables. Le pegamos a su amanecer y listo. Le toca Valerdroch, bien ahora sí porque ya tenemos Mundo Zombie. Y le toca al vato. Contacto dracónico, manda al cementerio, tiene el Armed Dragon, tiene la polimerización también en la mano. Descarta, nos va a tronar carta, pero Valerdroch le dice en el pastel, hijo, te me calmas. Ni modo, el vato va a hacer lo que es fusión milagrosa, va por el brillante, roba 2, descarta 1, le salió el Stratos, hace normal, quiere destruir nuestro mundo zombie y nosotros obviamente vamos a negar. El tema, el vato tiene la super puerca, me llevan los changos, descarta, le da nuestra carta y va por escuridad. Nos quita el mundo zombie, ya perdimos nuestro recovery, le pega nuestra carta, pero recordatorio, origen nos defiende. Al menos uno de los golpes, todavía no estamos del todo muertos, nosotros todavía tenemos el efecto del ejecutor y nos añadimos lo que es a el señor de la batalla. Perfecto. Ahora tenemos lo que es doble. Tiramos al cementerio, le bajamos el ataque, le pegamos, pero eso sí te voy diciendo, una vez que te quita el mundo zombie, ya perdimos nuestro recovery. Recuerden que solamente traemos campos desde el deck y por lo mismo ahí es donde ya se empieza a desinflar el mazo. De todas maneras, teniendo en cuenta que el Giro es un mazo de lo más fuerte que está ahorita, creo que hemos llegado a aguantar de una manera decente para hacer un funcito raw deck. Y por lo mismo te diría que si te cruzas al mazo no te confíes y si lo juegas tampoco te llegues a rendir con facilidad, porque a veces puedes llegar a sorprender. Aquí el vato sí ya nos reventó bien feo, pues ¿qué quieres que te diga? Busca Stratos, va a fusionar encima ahí haciendo su BM bien rico, pega y se acabó. De todas maneras, como llegaste a ver, las magias de rituales que nos dejan utilizar piezas del cementerio en realidad no están realmente mal. De hecho, si el rival se hubiera demorado en tirar ese libro de la luna en un principio, puede que ganáramos, pero pues sí sabía cosas el muchachote. Bueno gente, con esto dicho, pues ya estaría.
Vuelvo a repetir, no esperan un deck meta ni nada similar porque no es el caso ni de cerca. No obstante, igual como vieron, el mazo puede poner en aprietos a ciertos mazos. Y también dependiendo de cómo robes, sí se puede poner bastante potente. No obstante, si el rival es inmune a cosas como Mundo Zombie, entre otras vainas, pues sí te puede pasar por encima. También si el rival sabe cómo funciona tu estrategia, literalmente puedes saber dónde frenarte y vales un poquito queso. Así que ten mucho cuidado si llegas a ir por él. Lo bueno es que el buen Jinzo hizo que lo Vendra no sea demasiado caro al momento de llevarlo, porque no llevamos la UR, ya que por cómo está planteada la estrategia no es necesaria, pero de todas maneras necesitas cosas como preparación de rituales, entre otras. Así que esperemos a que Konami en algún punto reimprima estas cartas para rituales que son súper necesarias, y de esta manera los mazos de este tipo sean más accesibles. De todas maneras, como sé que la gente me andaba pidiendo Vendra de alguna manera que sea medianamente jugable, creo que esta justamente es una opción bastante sólida. Y por lo mismo, créditos al buen Jinzo, que fue el que la cocinó. Y con todo eso dicho, pues créditos a los que han llegado hasta esta parte del video. Créditos a los miembros del canal también, al Antonio, el Dario Vera, José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Playmaker, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Yoño, al J, al Benjamin Afura, al Ricardo Guillén, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo. Este tipo de videos recuerden que siempre son para la buena comunidad. Y recuerden que empezamos la avalancha giro, así que tengan cuidado. No sé si habrá salido la estructura. En teoría no debería de salir la estructura cuando sale este video, pero de todas maneras hoy día debería de salir, así que agárrense.